Vale, vamos a continuar con psicopatología, que se me dio hoy por grabar un poco de más, pero bueno, así voy adelantando también algo de curro. Así que vamos a darle al siguiente capítulo que nos tocaba. Habíamos acabado el 8, si no recuerdo mal, y ahora nos toca el capítulo 10, también del volumen 2, que es trastornos de adaptación. Vale. Ya estaba con los de Dolores, pero bueno, vamos a ir con los de Claudia, que me parece mejor para el vídeo. Así que bueno. Psicopatología, trastorno de adaptación. Introducción. Los trastornos de adaptación, voy a decir los TA, para ir abreviando un poquillo, son una categoría diagnóstica difícil de definir y polémica, suscitando debates intensos. Es una de las categorías menos investigadas. En 2 encuestas de la OMS, los psiquiatras y psicólogos clínicos informan de su elevado uso, 7º y 9º lugar. Los TEA, los trastornos de adaptación, han sido una de las categorías diagnósticas peor definidas en psicopatología. Se han conceptualizado como un grupo de sintomatología subclínica asociada a un acontecimiento o situación. Se ha utilizado frecuentemente como una categoría residual para diagnosticar a pacientes que no cumplen los criterios de otros trastornos, especialmente depresión o trastorno de ansiedad, o como diagnóstico provisional. El cajón desastre, vamos, de los esquemas de clasificación psiquiátrica. Clasificación del diagnóstico de los trastornos de adaptación. Los trastornos de adaptación se definen como una reacción de desajuste, vamos, de inadaptación, que puede cursar prácticamente con cualquier síntoma emocional, ansiedad, depresión, ira, etc. O del comportamiento, absentismo, violencia, etc. En respuesta pues, a la presencia clara de un estresor o varios que lo disparen. La persona que se queja de malestar o se produce una merma en su funcionamiento cotidiano con una notable interferencia social, personal o laboral. El estresor puede ser único o múltiple, uno recurrente o uno continuo, ya sea leve o severo. Para realizar el diagnóstico se valora el impacto del desajuste. Estresor, estímulo o acontecimiento que suponga pues, una carga o una demanda interna o externa para la persona, generando pues, respuesta de estrés y o malestar emocional. Trastornos de adaptación en el DSM-5. Este trastorno aparece con el DSM-3 nos va a decir, pero bueno, aparece con la denominación con la que ahora lo conocemos en su tercera versión. Aquí está, DSM-3, APA, 1980. En su primera versión, en el DSM-1, vamos, aparecía como trastornos de personalidad situacionales transitorios y se clasificaba pues, según el momento evolutivo en el que aparecía. Pues reacción adaptativa de la niñez, reacción adaptativa de la adolescencia, reacción situacional adulta y reacción adaptativa de la tercera edad. Esta denominación sugería que existía cierta vulnerabilidad personal, pero este matiz desaparece en la segunda versión, en el DSM-2. Pero se seguía reconociendo su característica transitoria y se etiquetaba de hecho como trastorno situacional transitorio. En el DSM-5 ya están ubicados en la categoría de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Este grupo incluye además de los trastornos de adaptación el trastorno de apego radiactivo, muy importante, ¿vale? El trastorno de relación social desinhibida y el trastorno por estrés postraumático, el TPT que ya conocemos, y el trastorno de estrés agudo, el TEA. No el trastorno del espectro autista, no confundir TEA con el trastorno de estrés agudo, ¿vale? Bueno, todos ellos tienen en común pues, el que la exposición a un acontecimiento traumático o estresante aparece de manera explícita como criterio diagnóstico, constituyendo pues, una condición necesaria, aunque no suficiente, para la aparición de la sintomatología. En las ediciones anteriores del DSM, el trastorno de adaptación se situaba al final entre lo que sería el código 5, código V, vamos, otros problemas que merecen atención clínica y los trastornos mentales del eje 1. Entonces, dentro de lo que sería el trastorno de adaptación, se sitúa más bien al final entre el código 5 y los trastornos mentales del eje 1. Los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos que en el DSM-4.
debido de hecho precisamente por la escasez de estudios. La reacción adaptativa al estrés, reacción esperable o normativa hacia el estresor en cuanto a gravedad e interferencia de la sintomatología según el contexto, la persona y las normas culturales. Vamos a ver ahora aquí, en la tabla 10.1, el DSM-5, los criterios diagnósticos del trastorno de adaptación. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito, aunque fuera, porque sería la 10.1, si lo hago un poquito así, aunque afecte al vídeo un poco, no, tampoco tanto, se ve bien. Bueno, os lo leo desde aquí. DSM-5, criterios diagnósticos de los trastornos de adaptación. A. Desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Como veis, en los de dolores a lo mejor lo veis extendido y tal, pero no está puesta la tabla, la 10.1. Entonces yo por eso siempre intento completarlo con los mejores. Y en parte pues eso, cuando se lo pedí a Claudia si los podía usar para el vídeo, vi que podía hacerlo con los dos. Entonces me di cuenta de que estos estaban mejor en ese aspecto. Por eso os lo pongo en el vídeo. Después para estudiar a veces prácticamente lo mismo. Entonces bueno, lo que decíamos, el apartado A. Luego el B. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone en manifiesto por una o las dos características siguientes, que es malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y la presentación de los síntomas. 2. Deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. En el C, la alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental persistente. En el D, los síntomas no representan el duelo normal. Y una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, en el E, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Muy importante eso, ¿vale? Luego especificar si con estado de ánimo depresivo, ansiedad mixta o estado de ánimo depresivo, alteración de la conducta, alteración mixta de las emociones de la conducta o el de sin especificar, ¿vale? Le damos por aquí y ya volvemos al tamaño normal, por si acaso. Aquí. Vale, el DSM entonces especifica una serie de subtipos de trastorno de adaptación. ¿En función de qué? Pues de una sintomatología predominante o de la duración. Y esto es muy importante. En la duración, ahora os voy con la sintomatología predominante, pero lo de la duración es muy importante. El subtipo agudo es menos de 6 meses y el crónico ya es a partir de los 6 meses. Bueno, de 6 para arriba, más de 6 meses, vamos. Pero bueno, la sintomatología predominante nos dice A. Con estado de ánimo depresivo, pues estado de ánimo bajo, ganas de llorar, sentimiento de desesperanza, ya sabemos un poquito cómo va. Con ansiedad, ¿qué será? Pues predominio de nerviosismo, preocupación, agitación o ansiedad de separación. C. Con alteración mixta de ansiedad y estado de ánimo deprimido. Con alteración de conducta, con alteración mixta de las emociones o la conducta o sin especificar. Lo que os acabo de leer un poco aquí. Si os dais cuenta, estado de ánimo depresivo, con ansiedad, ansiedad mixta, es lo mismo. Simplemente aclararlo un poco más dentro de que simplemente aquí nos lo citan en el criterio diagnóstico, en la tabla 10.1, quiero decir, dentro de lo que serían los criterios diagnósticos de trastorno de adaptación, lo de especificar sí, lo vemos aquí un poquito más completo, por así decir, con algunos ejemplos de ganas de llorar, estado de ánimo, bueno, lo que os acabo de citar. En cuanto a la duración, es muy, muy importante entender la parte de subtipo agudo, menos de 6 meses, y subtipo crónico, más de 6, ¿vale? Luego, los trastornos de adaptación, eso fue en el DSM-5. Y un poco la historia y la introducción de los DSMs anteriores, de cómo se les nombraba y demás. Y de cómo no cambió prácticamente del DSM-4. ¿Por qué? Porque no hubo estudios, por así decir. Entonces, no hubo mucha investigación, quiero decir. Bueno, de hecho, creo que pone estudios, pero bueno, mejor decir investigación, yo creo. Los trastornos de adaptación en la CIE 11 ahora. DSM-5, pues ahora CIE 11. En la CIE 11 y el DSM-5 ubican al trastorno de adaptación junto con otros trastornos relacionados con acontecimientos traumáticos o estresantes. La CIE 11 y el DSM-5 ubican el TA junto con otros trastornos relacionados con acontecimientos traumáticos o estresantes. Entonces, la CIE 11 denomina esta categoría como trastorno específicamente asociado con el estrés. Ojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque surgen como consecuencia de su asociación específica con un acontecimiento traumático o estresante. De ahí que le llamen así, ¿vale? Entonces, esta categoría
la llaman trastorno específicamente asociado con el estrés. Vale, en todos ellos la presencia de estrés es un factor causal necesario, aunque no es suficiente, pero es causal necesario. Estos trastornos pueden oscilar entre acontecimientos vitales negativos, pues dentro del rango normal de la experiencia, pues habitualmente en los trastornos adaptativos, a factores estresantes traumáticos de gravedad excepcional, como ya puede ser el caso del TPT o del trastorno de estrés postraumático complejo. Lo que nos permitiría pues entonces diferenciar entre si a estos trastornos es la naturaleza, el patrón y la duración de los síntomas junto con el deterioro del funcionamiento asociado. Las diferencias más importantes entre lo que sería el DSM-5 y la CIE-11 respecto al TEA, al trastorno adaptativo, surgen a la hora de delimitar las características diagnósticas de este cuadro clínico. Entonces, es muy importante ver sobre todo las diferencias, porque es una cosa que suelen preguntar siempre en lo que es la parte del trastorno de adaptación. Entonces, las diferencias más importantes entre lo que es el DSM-5 y la CIE-11 respecto al trastorno de adaptación van a surgir a la hora de delimitar las características diagnósticas de este cuadro clínico. Entonces, ahora muy importante, ojo con esto. En la CIE-11 se propone un perfil de síntomas más característicos de este entorno. Se considera trastorno adaptativo, trastorno de adaptación, como una reacción desadaptativa a un factor o factores de estrés psicosocial identificables, que se caracteriza pues, por la preocupación excesiva por el acontecimiento estresante o sus consecuencias. Puede acompañarse de pensamientos recurrentes sobre el factor estresante o una rumiación sobre sus implicaciones. Para el DSM, la significación del trastorno puede provenir o del malestar de la persona o de la interferencia que produce en el trastorno. En el caso pues, de la CIE, se especifica que los síntomas antes señalados tienen que estar presentes junto con la incapacidad para adaptarse, provocando pues, un deterioro significativo en la vida general del paciente. Entonces, entendamos como para el DSM, la significación del trastorno puede provenir o del malestar de la persona o de la interferencia que produce en el trastorno. En el caso de la CIE, se especifica que los síntomas antes señalados tienen que estar presentes junto con la incapacidad para adaptarse. Eso es lo clave, ¿vale? Provocando pues, un deterioro significativo en la vida general del paciente. Entonces, ambos sistemas coinciden en ¿qué? En señalar que en ningún caso los síntomas son lo suficientemente específicos o graves para justificar el diagnóstico de otro trastorno mental. También coinciden en considerar el trastorno de adaptación como una alteración transitoria, señalando pues, que la CIE-11 que los síntomas suelen aparecer durante el primer mes tras la aparición del acontecimiento estresante, resolviéndose pues, alrededor de los 6 meses. Entonces suele aparecer durante el primer mes tras aparición del acontecimiento estresante, sí, y se resuelve pues, alrededor de la mitad del año, los 6 meses. A menos, importante esto, que el factor estresante persista durante un periodo de tiempo más prolongado. Entonces ya vemos que coinciden en muchas cosas, pues por ejemplo en señalar que en ningún caso los síntomas son lo suficientemente específicos o graves para justificar el diagnóstico de otro trastorno mental. También coinciden en en que sea una alteración transitoria. Y en la versión actual de la CIE-11, y esto es muy importante, se ha omitido la especificación de subtipos dentro del TEA, del trastorno de adaptación, argumentando que los estudios empíricos realizados hasta el momento no justifican esa división. Entonces, la CIE-11, ¿qué ha dicho? Pues coge y omite la especificación de subtipos. ¿Por qué? Porque los estudios empíricos que se han realizado por ahora no han justificado esta división. Entonces, objetivamente, tienen que omitirla. Bueno, la CIE-11 proporciona características de síntomas positivos para el trastorno de adaptación y además eleva el umbral del criterio de significación clínica, que requiere la presencia de síntomas específicos de distrés emocional, así como un deterioro importante en las principales áreas de funcionamiento. Algunos consideran que esta nueva definición cambia su estatus de una categoría diagnóstica residual a una ya categoría sindrómica completa. Y esto conllevaría a que el TEA, el trastorno de adaptación, ya no podrá ser considerado un diagnóstico subordinado que solo se diagnostique una vez que todos los demás hayan sido excluidos. En la versión actual, de hecho, de la CIE-11,
Solo se señala que la especificidad de los síntomas y o su gravedad no justificarían el diagnóstico de otro trastorno mental, así que el diagnóstico diferencial es mucho más restrictivo en el trastorno de adaptación, ¿vale? Entonces, en esta versión, la actual de la CIE, quiero decir, en la 11, solo se señala que la especificidad de los síntomas o su gravedad no justificarían el diagnóstico de otro trastorno mental. Entonces, las diferencias entre ambos, entre lo que sería la CIE 11 y el DSM-5, pueden conllevar a dificultades a la hora de comparar la investigación en aspectos relevantes, como son pues, los instrumentos de diagnóstico adecuados para el trastorno de adaptación, su prevalencia, sus consecuencias funcionales o las estrategias de intervención adecuadas. Queda por resolver cuál es la que tiene mayor base de evidencia empírica y validez. Entonces, quedémonos bien con esto porque aquí nos van a preguntar segurísimo de esta parte en la que coinciden y sobre todo en la que no coinciden. Coinciden en enseñar ciertas cosas, pero también hay unas ciertas diferencias. Acordaos mucho de la parte de la incapacidad para adaptarse y demás, ¿vale? Básicamente es eso. Controversias y dilemas que persisten en la clasificación actual de los trastornos de adaptación. Pues la simplicidad de la definición de los trastornos de adaptación, pues que ha traído una serie de problemas y polémicas que pueden afectar a su utilidad clínica. Vamos a ver, de hecho, en esta parte, la diferenciación de las respuestas normales al estrés. Pues mira, una primera dificultad a la hora de... Quedaos con lo de la simplicidad, ¿vale? De la definición. Eso, pues, lógicamente, pues va a trajo una serie de problemas y de polémicas que después van a afectar a su utilidad clínica. Entonces, diferenciación de las respuestas normales al estrés. Una primera dificultad a la hora de diagnosticar un trastorno de adaptación es la delgada línea que lo separa de lo normal, de lo anómalo, ya que las diferencias entre sus manifestaciones y las reacciones adaptativas normales no están nada claras. En el DSM-5 se apela al grado de malestar y o la interferencia que provoca el estresor. Ese y o significa que puede darse uno o el otro, pero no tiene por qué darse ambos. Entonces el DSM-5 se apela al grado de malestar y o la interferencia que provoca el estresor. Entonces, para intentar subsanar el problema de los falsos positivos, algunos autores plantearon que en el DSM-5 se exigiera el cumplimiento de las dos facetas del concepto de significación clínica, lo que sería la presencia de malestar significativo y la presencia de un deterioro en el funcionamiento, y fue rechazado pues, por la falta de evidencia. En la CIE 11 sí ha seguido este criterio más exigente y requiere que ocurra ambas facetas. Y esto es muy importante, es una forma típica, puede ser una pregunta que nos hagan. Para entendernos, el DSM apela al IO, al malestar o a lo que provoca el estresor. Vamos, para entendernos, en la CIE 11, ellos sí que cogieron y dijeron, sí, pues, pero lo que vamos a hacer es que requiera que ocurra ambas facetas. Antes, lo que fue la parte del DSM fue rechazado por la parte de evidencia, pero en la CIE 11 cogió y dijo, no, esto se va a seguir este criterio que es más exigente y que requiere que ocurra ambas facetas. Ninguno de los dos sistemas de clasificación establece con claridad una guía para distinguir entre una reacción patológica y una reacción normal, salvo que han de tenerse en cuenta las normas culturales, pero bueno. El DSM-5 señala que el contexto del ámbito cultural de la persona debe tenerse en cuenta al hacer el juicio clínico sobre si la respuesta de esta al factor estresante es o no desadaptada o si el malestar asociado es mayor o no de lo que cabría esperar. La naturaleza, el significado y la experiencia de los factores estresantes, así como la evaluación de la respuesta a dichos factores, puede variar de una cultura a otra. La línea que separaría a los trastornos de adaptación de las reacciones normales al estrés quedaría establecida en función de si la gravedad de los síntomas y o el nivel de interferencia, teniendo en cuenta el contexto cultural, es suficiente como para justificar la necesidad de recibir asistencia clínica. Vamos, la gravedad no debe superar el umbral de otros trastornos mentales. ¿Cuál es el problema? El criterio de malestar de interferencia, conocido como criterio de significación clínica, se basa fundamentalmente en el juicio clínico, que tiene pues un alto componente subjetivo. Ese es uno de los problemas. Aunque el problema de la significación clínica, vamos, de este criterio de malestar de interferencia, para entendernos, no es
exclusivo de los trastornos de adaptación, también lo es que en esta condición plantee problemas especiales, ya que los trastornos de adaptación se situarían en un espacio muy estrecho entre las respuestas de estrés normales, por un lado, y los trastornos psiquiátricos específicos, TDP, trastorno depresivo mayor, y TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, por otro. Para no caer en la patologización, que es uno de los problemas, de hecho, que destaca un poquito todo el tema del DSM y demás, pues intentar no caer, de hecho, en patologizar todo, pues de los problemas de la vida sería pues una prioridad la necesidad de investigar las vías por las cuales los acontecimientos estresantes pueden conllevar desde una reacción adaptativa normal a una reacción clínicamente significativa. Porque dicha patologización podría llevar a su vez a un exceso de medicalización de la población. Que esto es uno de los grandes problemas que se le ve tanto al DSM como a esta forma de intentar patologizar todo, y por ende traería pues una serie de consecuencias bastante negativas que ya sabemos. Aparte, entendamos que también va en la parte americana de DSM, sin embargo la CIE ya es de la OMS, entonces es diferente. Es diferente, son diferentes culturas y no es exactamente lo mismo, además de los intereses que intuyo que habrá por parte desde las farmacéuticas hasta poderes bastante mayores que ese. Pero bueno, a nosotros lo que nos ciñe ahora es intentar hacer de este examen y demás. Pero bueno, es bueno y es... De hecho, creo que es una de las cosas que se está perdiendo bastante, que es la falta de tener una opinión crítica. Entonces, aunque nosotros estudiemos en base a ciertos manuales, no son la Biblia. Hay que abrirse a leer otras cosas. Yo personalmente, cuando leo esto, pues después digo, joder, y no serán demasiadas patologías, ¿no? Será que esto es un poco excesivo, no será tal, y coges y te pones a leer sobre otros autores que dicen, oye, pues creo que esto se está excediendo. Entonces, cuando conozcas los dos puntos, los dos extremos, por así decir, intentarás encontrar un equilibrio que es más favorecedor. Sin embargo, no coger y decir, vale, es que es el DSM es la Biblia, el DSM es... No necesariamente. Hay cosas que son útiles y otras que a lo mejor no. Entonces, si alimentas esa forma de decir, pues esto sí, esto no, te hará aparte mejor profesional, a mi juicio. Así que bueno, esto ya son otras cosas que no vienen al cuento. Pero bueno, venía a cuento por lo de patologizar, no por otra cosa. Entonces, intentar ver esta parte de que la patologización también va a traer detrás pues un exceso de medicalización de la población. Y nosotros, de hecho, como psicólogos, porque no olvidemos que esto también es un manual, es un manual psiquiátrico. Entonces, aunque nosotros tiremos de él, hay más cosas. Hay que abrirse también la mente en muchas otras cosas. No todo es blanco y negro. Ausencia de características definitorias positivas y estatus subclínico subumbral de los trastornos de adaptación. Esta parte ya lo vamos a meter en el siguiente vídeo, porque todos estos temas me gusta hacerlos en dos partes, para que se entiendan un poquillo mejor y que no sea tan pesado. Así que bueno, lo dejamos donde solté el discursito de patologizar. Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.